Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viernes. Gracias por estar acá. Ahí se van uniendo. Vamos a esperar un poquito a que suene un poquito más de gente. ¿Cómo estás, Katy? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Este viernes tan caluroso. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Todo bien, mi amor? Bueno, ahí se va empezando a unir gente. Les agradezco mucho por estar acá. Como todos los viernes. Yo por suerte ya estoy un poquito mejor. Ay, gracias, Carmen. Vos también, ¿eh? Vos también. Hay una linda energía. Bueno, bien. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. En este caso, en el vivo de hoy, como saben, los viernes nosotros vamos encarando distintos temas relacionados con el tarot, ¿sí? Los días lunes hacemos lo que son los consejos para la semana. ¿Cómo andás, mi amor? ¿Todo bien? Y los días viernes charlamos de distintos temas. Para este viernes, para el día de hoy, elegí que hablemos de las cartas de reflexión. ¿Qué son las cartas de reflexión? Son aquellas cartas de los arcanos mayores que cuando nosotros tenemos una lectura, uno de los matices por los cuales podemos interpretar este arcano es a través de la reflexión. Son cartas que nos vienen a traer un mensaje reflexivo, ¿sí? Vamos a ver las distintas cartas y a su vez también vamos a ver qué tipo de reflexión es la que nos plantean, porque no todas las reflexiones son las mismas, ni de la misma manera, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Yo acá tengo mi mazo, en este caso, ¿sí? Que las cartas son un poquito más grandes para que las puedan ver bien. Vamos a dividir lo que son las cartas de reflexión en dos grandes grupos, ¿sí? En primer lugar, tenemos lo que son las cartas de reflexión prácticas, que están más ligadas a lo que es el pensamiento, ¿sí? La reflexión desde el pensar las cosas y no es una reflexión que venga tanto de lo que es el interior, ¿sí? Y después, por otro lado, en el segundo grupo, tenemos lo que es la reflexión ya trascendente, que supera los límites del pensamiento y de la mente, ¿sí? Son aquellas reflexiones que no se traducen a través del pensamiento de la lógica, del pensamiento concreto que utilizamos cuando le damos pie a nuestra mente, ¿sí? Entonces tenemos en primer lugar el grupo de la reflexión práctica y la reflexión trascendente. Dentro de lo que es la reflexión práctica tenemos dos cartas que nos hablan de reflexión práctica. Tenemos la carta del mago, ¿sí? Y tenemos la carta de la justicia. Estas dos cartas son dos cartas que utilizan, fíjense, por sus colores también ya podemos ver, ¿sí? Si bien la justicia tiene atrás un velo que es como de color naranja, el fondo de la carta ya lo vemos que es amarillo, al igual que la carta del mago. Siempre que nosotros veamos color amarillo en las cartas, hay un reconocimiento del uso de la inteligencia, del uso de la mente, ¿sí? La vemos también reforzada en la justicia, porque en su espada, como símbolo de poder, que también vamos a ver cartas en otro momento, cartas de poder, la justicia es una de ellas, su poder se basa en la utilización de la mente racional, la lógica, los pros y los contras, ¿sí? Entonces en este caso ya podemos ver que estas dos cartas comparten en común un fondo amarillo, lo que nos está diciendo que hay un pensamiento desde la mente, desde la inteligencia, ¿sí? Tenemos la carta del mago, ¿sí? El mago es el gran creativo, no creador, sino creativo, ¿no? El que articula sus recursos, aquel que concreta ideas, ¿sí? Lleva a la práctica y lleva a la concreción las ideas a través de sus recursos, estos recursos que él tiene sobre la mesa, fíjense que tiene los 4 elementos. Entonces, él utiliza la reflexión desde el pensamiento, ¿no? El articular cómo pensar sus ideas para poder llevarlas a la práctica, desde el pensamiento lógico, ¿sí? Y desde la utilización del ingenio. Entonces tenemos en primera instancia la carta del mago, que nos habla de un pensamiento práctico, una reflexión práctica, ¿sí? Creativa.
porque el mago es el que va creando sus propias, valga la redundancia, creaciones a partir, ¿cómo estás, Petú? A partir de los recursos que él tiene sobre su mesa, ¿sí? Su reflexión se limita a esto, al pensamiento práctico y pensamiento creativo, ¿sí? De la utilización del ingenio. Y en segundo lugar tenemos la carta de la justicia. La carta de la justicia también, como dijimos recién, tiene su fondo amarillo, tiene su espada en la mano, hace una gran utilización de su mente para analizar variables, los pros y los contras, y la justicia utiliza un pensamiento de reflexión práctico analítico, ¿sí? Es objetiva, tengo acá mi machetito, es objetiva, utiliza datos, se basa a través de datos, ordena, estructura, toma decisiones, ve los pros y los contras, hace balances, pero todo desde la mente, práctica, ¿sí? En esta carta tampoco vemos una reflexión interna, una reflexión que podemos decir profunda. Se basa únicamente en la utilización de su mente. Entonces, dentro del primer grupo, que son las cartas de reflexión práctica, tenemos al mago y a la justicia. Y después pasamos al segundo grupo, que es un grupo más amplio, ¿sí? Tiene más arcanos, que son las cartas de reflexión trascendente. Dentro de la reflexión trascendente hay un pequeño subgrupo y se divide en pensamiento trascendente íntimo y pensamiento, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Ambrona? Pensamiento trascendente íntimo y un pensamiento trascendente universal, ¿sí? Acá lo dividimos en dos grandes grupos. El primer grupo, que es el del pensamiento trascendente, porque trasciende lo que es el pensamiento de la mente, ¿no? La reflexión trasciende las limitaciones de la mente racional, por eso están dentro del grupo trascendente, y los que son íntimos es porque es para sí mismo, como lo indica su palabra, es íntimo porque no es compartido a un otro, es para con uno mismo, para un crecimiento más personal. En este grupo tenemos al ermitaño, ¿sí? Y a la suma sacerdotisa. Entonces ya los podemos distinguir que ellos no hacen una utilización de la mente racional y práctica, como puede ser el mago con su aspecto creativo y de ingenio, o la justicia con su pensamiento analítico. En este caso, su reflexión trasciende los límites de la mente racional hacia ir más allá. Pero todavía estamos en el grupo trascendente íntimo, ¿sí? El ermitaño es el que tiene el pensamiento profundo. El ermitaño codifica a los filósofos, ¿no? Podemos hacer un paralelismo con los filósofos. El ermitaño es el pensador, es aquel que se replantea los porqués, para qué vengo, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, ¿no? Todos esos pensamientos justamente trascendentales, pero muy personales e íntimos. Es un pensador espiritual, individual, pero desde el filosofar, ¿sí? Desde la mirada interior, no todavía conectado con una espiritualidad superior. Se basa en lo que es el pensamiento trascendente interior, el filosofar, el cuestionarse, ¿sí? ¿Y por qué no entraría dentro del grupo práctico si utiliza su mente? Porque sus pensamientos y su forma de filosofar trascienden la mente concreta, ¿no? Ya tiene visos de de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi razón, para qué existo, ¿no? La frase pienso, luego existo. Bueno, esto es la frase que podría definir la carta del ermitaño. Él va a buscar su luz interior, y él vendría a ser carta de reflexión trascendente, íntima, profunda. Y en el mismo grupo tenemos a la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa ya le da un viso espiritual, ¿sí? La suma sacerdotisa tiene una mirada interior un poco más suave. El ermitaño todavía está un poco más rígido. La suma es más suave, fíjense que aparte ya por su posición, ella está sentada, está tranquila, está en paz y tiene una conexión con el interior, pero desde encontrar su espiritualidad interior,
¿sí? Conectar con el espíritu. El ermitaño no conecta con su espíritu, conecta con sus razones de vida, sus razones de trascendencia, sus razones del porqué. En cambio, la suma conecta con su espíritu. La suma sacerdotisa tiene una espiritualidad innata y ella en la paz y en la tranquilidad lo que busca es conectar con esa espiritualidad, ¿sí? Pero es ella con ella misma, al igual que el ermitaño es él con él mismo. No tenemos un viso, en este caso, de trascendencia hacia el otro. Sí de trascendencia del pensamiento, pero no hacia un otro. Y luego tenemos el otro grupo, que está dentro de las cartas de reflexión trascendente, pero ya universal, ¿sí? Que nos conectan con el cosmos, con el universo, con un otro. Y acá tenemos al sumo sacerdote, ¿sí? Y la carta del juicio. El sumo sacerdote es el religioso, ¿no? Está claro que es el papa, el hierofante, y es aquel que tiene un pensamiento religioso trascendente, ¿sí? Que trasciende la mente, tiene una creencia profunda, religiosa, pero enmarcada en lo que es más lo dogmático, lo que son las normas y las leyes de la espiritualidad, ¿sí? No es como la suma que tiene una espiritualidad innata, pero que todavía no tiene una forma determinada, sino que la siente, la vivencia, y vivencia más su espíritu que una religión. A diferencia del sumo sacerdote, que es aquel que ya tiene una creencia en algo superior, tiene una creencia en un Dios, puede ser Dios, universo, como quieran llamarlo, ¿no? Fuente creadora, pero se acata mucho a las reglas y a los dogmas de lo que profesa, pero sí profesa a un otro. Por eso estamos entrando en lo que es las cartas de reflexión, es una reflexión espiritual, es universal porque es hacia un otro, es el orador, ¿no? Fíjense que tiene sus feligreses a los pies y les está bajando a ellos la palabra divina, ¿sí? Y la otra carta de este grupo, ¿sí? Es la carta del juicio. La carta del juicio también es una carta de reflexión, es una carta de reflexión trascendente, universal, pero esta carta ya permite una toma de conciencia sin dogmas, sin reglas, sin normas, ¿sí? A nivel espiritual y trascendental, ¿no? Tomamos conciencia de la muerte y la resurrección. Tomamos la conciencia de que hay un más allá, sea el más allá que nosotros creamos, ¿sí? Pero ya hay una conciencia de que hay un más allá y que estamos todos inmersos en la misma energía, que en algún momento morimos y podemos resucitar. Nos atraviesa a mujeres, a hombres, a niños, ¿sí? Nos une a todos y nos conecta, genera una unidad entre todos nosotros. Entonces, este pensamiento, esta reflexión que es trascendente, se convierte en universal, dándole un condimento más que lo que aporta el sumo sacerdote, que es que ya ni siquiera hay reglas, dogmas, no hay formas de hacerse, ¿no? Trasciende todo esto, ¿sí? Entonces, esas vendrían a ser las cartas que nosotros podemos tomar como cartas de reflexión. Si nosotros estamos haciendo una lectura, está bueno tenerlo en cuenta porque nos dan una vuelta evolutiva al tarot predictivo muy interesante, ¿sí? Recuerden que la idea de ser tarotistas, de poder hacer lecturas de cartas, es orientar a la persona que viene, al consultante, orientarlo y darle una visión, ¿no? Poder darle algunas llaves como para que el consultante abra sus puertas. Entonces es importante que si aparecen estas cartas nosotros podamos reconocerlas e invitar a nuestro consultante a hacer esas reflexiones. Porque a veces, bueno, en la vorágine del día a día nos sentamos poco a reflexionar, sea de una manera trascendental, con la carta del juicio, o de una manera práctica, con el mago, ¿no? De una manera práctica y creativa, usando el ingenio. Son pocas las veces que detenemos nuestro carro y nos frenamos a reflexionar. Entonces, al verlo en una lectura de tarot, es bueno para poder orientar a nuestro consultante con más herramientas, ¿sí? Y les traigo una lecturita que ahora se las voy a subir igual bien prolija, porque
acá la tengo en mi pequeño cuadernito, en mi pequeño borrador, una lectura que utilizo, que es de mi autoría, que es una lectura de reflexión. Tomé la carta del juicio, ¿sí?, para armar el esquema, y ahora en un ratito la voy a estar subiendo a mi Instagram para que la puedan utilizar, para que puedan utilizarla con sus consultantes. Y en este caso, como no hay una implicancia emocional muy profunda, porque es una lectura evolutiva y de crecimiento, es una lectura que puede ser autolectura. Si bien puede ser que no tengan consultantes, no estén trabajando con el tarot y utilicen el tarot de una manera terapéutica para ustedes mismos, es una lectura que se puede hacer tranquilamente, y van a poder ser objetivos y van a poder ser claros. Más o menos las posiciones que tiene, bueno, vamos a analizar cómo está el consultante, ¿sí? La 2, la 3 y la 4 es aquello que debe morir, ¿sí? Imaginen que este es el féretro que tenemos en la carta del juicio, aquello que debe morir. En la posición número 5 tenemos de qué manera podemos soltar y dejar morir aquello que nos cuesta, ¿sí? Después, la posición 6 y 7 tenemos los brazos abiertos, ¿sí? Los brazos abiertos, y nos dice cuál es el nuevo sendero tras dejar morir aquello que no tiene nada más para darnos. Y la carta número 8 es cuál será nuestra guía o nuestro guía en este nuevo sendero, que vendría a estar representando al ángel que toca la trompeta, que es el llamado a dejar morir aquello que tanto aferramos pero no tiene nada más para darnos, y abrirnos a la resurrección de aquello nuevo que tiene tanto para darnos. Así que bueno, más o menos traté de la manera más breve, para no extenderme mucho, de poder transmitirles las cartas de reflexión. Ya cuando las vean, las van a poder reconocer y van a ver que es una herramienta muy muy buena para poder transmitirle a nuestro consultante o a nosotros mismos también, que a veces somos muy buenos tarotistas para con un otro, y con nosotros, bueno, nos cuesta hacernos lecturas. Esta es una buena lectura porque no es sobre un tema que tenga implicancia emocional desde la ansiedad o el nerviosismo que nos puede generar: me van a despedir del trabajo, me va a dejar mi novio, y todo este tipo de temas que nos cuesta ser objetivos. En este caso es más sencillo porque son herramientas que estamos pidiéndole al tarot. Así que bueno, muchas gracias a todas. Ahora en un ratito armo la plantilla para subirla al Instagram. Y bueno, nos estamos viendo el lunes en el vivo que vamos a hacer para los consejos de la semana. Y recuerden que sigue vigente el sorteo, así que si quieren pasar a participar, es ilimitado, pueden participar cuantas veces quieran para la lectura. Les mando un beso enorme, y también está en mi Instagram la info de los cursos que comienzan en febrero. Así que les agradezco por haber estado acá. Un beso a todas aquellas que estuvieron escribiendo, las quiero un montón, y a aquellos que estuvieron viendo también. Y un beso también para que las personas que lo vean en diferido, en repetido. Les mando un besote. Que estén muy bien.